Buenas, mi nombre es Fernanda Bielma y en este día continuaremos con la segunda jornada de la materia Evangelismo con Poder, materia de la Escuela Internacional, el Ministerio Internacional. En esta segunda jornada trataremos el tema de que, ya sabiendo que el Espíritu Santo es el combustible y es el poder para poder cumplir esa gran comisión, como lo vimos en la jornada anterior, la autoridad de Jesús que nos dio el comando de ir y el Espíritu Santo que es el combustible. Entonces esta mañana vamos a tratar el tema de que cómo podemos ponernos a disposición para que haya poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y esa es la jornada número 2. Y para ello quiero que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y vamos a leer dos pequeños versículos. Dice: dispusieron los apóstoles al Señor y dijeron: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En estos pequeños versículos vemos quizás aquella lucha interna que los discípulos tenían, al punto tal de que decían: bueno, Jesús, si tenemos que hacer milagros como tú haces, si tenemos que predicar y enseñar como tú haces, aumenta nuestra fe. Necesitamos esa fe. A pesar de esto, la Biblia no nos muestra de que Jesús nunca aumentó el tamaño de la fe de sus discípulos, sino que al contrario, Él contestó con una parábola, la parábola de la semilla de mostaza, indicando que la fe comienza por algo muy pequeño que luego termina en algo grande. En realidad la fe no es cuestión de tamaño, es cuestión de accionar. A medida que accionamos, Dios aumenta nuestra fe. Pero no es que la fe crezca de tamaño, es que nosotros podemos ver y contar y testificar de esa fe, de esos milagros. Mover montañas de incredulidad y derrumbar las montañas que Satanás ha creado es la verdadera fe. No es tanto la fe de ver qué cosas sucedan. Cuando yo era pequeña, yo pensaba que tener una fe grande era que yo cerraba mis ojos, miraba por la ventana y deseaba que las montañas se movieran de lugar, cerraba mis ojos y al abrirlos quería verlas en otro lugar. Pero en realidad eso no es tener fe, porque Dios no las iba a mover, no había un propósito, no había una razón. La verdadera fe es cuando en nuestro corazón anhelamos que Jesús sea exaltado. A veces oramos por la sanidad de alguien, oramos por la conversión de alguien, pensando que de esa manera Jesús será exaltado. Pero no siempre nuestra petición está alineada a la voluntad de Dios. Por supuesto que orar para que alguien se convierta va a exaltar a Jesús, pero quizás queremos que sea hoy, que sea en este momento, y Dios tiene que hacer un proceso con esa persona, un cambio en la vida de esa persona, quizás pasar por cosas difíciles, pero aún nuestra fe acciona, oramos todos los días por la salvación de esa persona, por la sanidad de esa persona. Si toma tiempo la salvación, aún así accionamos en fe. Si toma tiempo la sanidad, o incluso si la sanidad no llega, parece mentira, pero es muy cierto. Dios prometió sanarnos, pero Él también en sus divinos estatutos conoce cuándo es el tiempo de llevarse a una persona a su presencia. Pero no por eso el Evangelio tiene menos poder. Así que entendiendo eso, nuestra disposición está en decirle al Espíritu Santo que queremos ser instrumentos de Él. Y una de las maneras para que eso suceda es poniéndonos a la disposición. A la disposición, pero también actuando con obediencia. Es como un fusible. Entre más resistencia ponemos, menos poder habrá, menos energía habrá fluyendo a través de nosotros. Pero cuando obedecemos, cuando no hacemos resistencia, sabremos que ese poder de Dios fluye sobre nuestras vidas.
Así que es importante saber que la fuente de la fe está en Jesús. Jesús y lo que Él hizo en el Calvario, la resurrección de Cristo, estos dos grandes elementos son los que inyectan nuestra fe. Así que ese mensaje evangelístico que vamos a entregar está lleno del poder del amor, del poder del Espíritu Santo y de su palabra, y del poder de la oración. No podemos hacer la obra evangelística sin estos tres ingredientes: amor, el Espíritu Santo y la palabra, y la oración. ¿El amor hacia quién? Bueno, primero el amor hacia nuestro Padre. Debemos entender que Él nos ama y debemos estar seguros y confiados de que nosotros le amamos a Él también. Pero recuerda, primero nos amó Él a nosotros y por lo tanto ahora nosotros podemos amarle. Quiero contarle la historia de un hombre llamado Ralph Lindner. Era un joven maestro de escuela cuando Dios lo llamó al principio de la década de 1920 para ser un testigo del evangelio en los indios peruanos. Aunque sufría de diabetes, él deseaba que sus años restantes fueran para Dios. Él vendió sus posesiones, viajó al Perú, donde se estableció en la villa. Al progresar su enfermedad, Ralph tenía tanto dolor que podía hacer muy poco, excepto pasar horas del día orando, intercediendo por la gente de la tribu. Él también daba literatura evangelística a aquellos que podían leer y compartía todo lo que tenía: ropa, dinero, testimonio, amor, comida. Y en pago él recibía burlas, mofas, piedras y montones de tierra eran arrojados a él por los jóvenes de esa villa. Sin embargo, él seguía orando. Ellos, aunque quemaron la parte de atrás de su cuello con un cigarrillo encendido, Ralph dio un Nuevo Testamento a uno de los líderes de los perseguidores. Este hombre murió, Ralph murió. No habían cristianos evangélicos presentes para su entierro. La persona a cargo preguntó al pequeño grupo de personas reunidas alrededor de la tumba de Ralph si alguien quería decir algo. Para sorpresa de todos, ese hombre que le había quemado el cuello con cigarrillo dijo: yo quiero decir algo. Él fue un buen hombre, él nos amaba. Fuimos crueles con él, pero él oró por nosotros y nos dio todo lo que tenía. Estoy avergonzado. Al hablar, un gran cambio ocurrió en la vida de este hombre y él se convirtió, entregó su vida a Cristo. Luego vino su hermano y pronto él empezó a predicar el evangelio y ganó a toda su familia. Él y su hermano Juan se convirtieron en evangelistas de tiempo completo en Perú. Muchas personas encontraron a Cristo a través de su ministerio. Y todo porque el misionero Ralph Lindner, motivado por el amor a Dios y a los perdidos, sacrificó todo lo que tenía para manifestar el amor de Dios al Perú. El amor es el combustible de todo. Dice la palabra que hay fe y hay esperanza y hay amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Donde hay amor, fluye la fe, fluye la esperanza. Y el amor va relacionado con nuestras actitudes, con nuestros motivos, con nuestra consagración a Dios y a la obra que hacemos. No podemos decir que amamos y tenemos actitudes que no lo demuestran. No podemos decir que amamos y no estamos consagrados al Señor. No podemos decir que amamos cuando nuestros motivos no glorifican a Dios. Así que el buen éxito de cualquier actividad evangelística, de cualquier método evangelístico, depende de nuestra actitud. Nuestra opinión o sentimiento hacia una persona refleja el sentimiento que tenemos incluso hacia nosotros mismos. Representa que si somos indiferentes, hostiles, intolerantes o amistosos, amigables, de esa manera apreciamos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es una actitud? Una actitud es una posición, una situación o una perspectiva que manifiesta su sentir o su estado de ánimo. La revelación del amor de Dios que nos ha atraído hacia Él es lo que produce en nosotros un amor hacia los demás. El amor a Dios es clave para la entrega nuestra del mensaje a Él, a otras personas. El amor a la gente es la clave de un ministerio que atraerá a las personas a Cristo. El amor
a Dios y a la gente nos ayudará también a vernos en la correcta perspectiva y hallar el lugar que nos corresponde dentro del plan divino de Dios. ¿Cómo está nuestro amor, nuestras actitudes hacia Dios? Si somos socios con Dios en el evangelismo, es de suma importancia que nuestras actitudes demuestren que le amamos. Si servimos solamente por un compromiso, por nuestro pastor, nuestros líderes, por temor, si servimos sencillamente por que las otras personas nos alaben, hemos dejado de percibir lo que es el corazón del Evangelio. El Evangelio es la comunicación de las buenas noticias del amor de Dios por el hombre, por el que está perdido. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestra comprensión que Dios nos ama, tanto mayor será nuestro amor a Dios. Y a medida de que esta actitud crezca, podremos confiar en Él. Podemos tener alegría, podemos tener gozo, podemos andar en los frutos del Espíritu Santo, podemos actuar en sus dones y de esta manera facilita la tarea de evangelizar, porque Él nos guía, Él nos quita lo cobarde, Él nos da valentía para hacerlo. Cuanto más amamos a Dios, tanto mayor será nuestro deseo de hablar a otros acerca de Dios. ¿Se ha dado cuenta de cómo una persona enamorada goza hablando de las buenas cualidades de aquel o de aquella que ama? Ojalá que nuestro amor a Dios brote y rebose de tal manera que podamos hablar de las bondades de Dios a todo el que se acerque a nuestras vidas. Y cuando esto suceda, nuestro testimonio tendrá un tono sincero, de profunda convicción, de profundo amor, y la gente aceptará más fácil a Cristo. Cuando no tenemos amor hacia Dios, nos cuesta la alabanza, la adoración. Somos indiferentes a la necesidad que hay en otros. Nos cuesta testificar de otros. Entonces, a medida que amamos a Dios, produce en nosotros un amor hacia los pecadores. En la Biblia vemos parábolas como el pastor que dejó sus ovejas para ir a buscar a esa que tanto amaba y que estaba perdida. El padre del hijo pródigo que recibe a su hijo después de que éste le abandonó y malgastó su dinero. Pero ahí vemos que ese amor hacia el indigente, hacia el ladrón, hacia la prostituta, es la que nos lleva a traerlos a Cristo. Un amor hacia ellos. En las historias de Jesús vemos que los dirigentes religiosos eran rápidos para juzgar, rápidos para criticar y señalar y condenar al pecador. Pero vemos como Jesús siempre tuvo palabras de amor. No amaba el pecado, pero sí amaba al pecador. Y eran esas palabras las que conquistaron el corazón duro, frío, apartado de Dios, y los trajo hacia Dios. Porque Él no deseaba que ninguno se perdiera. Jesús no deseaba que ninguno perezca, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que el amor que se necesita para el evangelismo es amor genuino por la gente, de verdad. No amor teórico por la gente. Sí, yo amo a toda la gente. Sino de acciones. Estamos dispuestos a cultivar ese amor. Dios nos dará la medida en que nos relacionamos con la gente. Nos dará estrategias. Por mucho tiempo yo me escondía en el factor de que soy una persona quizás introvertida, algo tímida, no busco mucho a la gente, por lo tanto me era difícil demostrar amor hacia los demás y me excusaba diciendo que era una persona tímida. Pero es muy diferente cuando actuamos y comenzamos a buscar a las personas y a relacionarnos con ellas, sabiendo que nada bueno puede salir de nosotros a no ser que Dios lo haya puesto. Así que si a Jesús le costó la vida para darnos salvación, creo que no es nada lo que Dios nos pide, demostrar amor y una actitud de aceptación hacia el pecador. También nuestra actitud hacia la gente de la iglesia va a hacer que el evangelio tenga poder. No podemos hacer campañas y predicar en la calle de Dios cuando dentro de nuestra congregación no toleramos al hermano, a la hermana en Cristo. Criticamos, juzgamos.
El amor por los demás miembros del cuerpo de Cristo hace que sea un placer cooperar con ellos en el programa del evangelismo. Evangelismo no se hace una sola persona, es un equipo, es el que ora, el que predica, el que intercede, el que invita, el que organiza, el que hace la coreografía. Son tantos elementos, pero si cooperamos en amor y con alegría, dice la palabra que cuando los demás nos vean, nos conocerán por el amor que tengamos los unos a los otros. ¿Qué tal el amor hacia los nuevos conversos, hacia las personas recién llegadas? Nuestra actitud hacia un nuevo converso puede hacer que se sienta atraído a congregarse a la iglesia o hacerlo que vuelva al mundo. Muy cierto, a veces el que manda a la persona al mundo nuevamente ni siquiera es Satanás, es las actitudes del cuerpo de Cristo. Piensa en la gente que ha aceptado a Cristo en su iglesia. ¿Cómo ha sido usted hacia ellos? ¿Cuál ha sido la razón de que ellos quizás no han crecido espiritualmente? Es nuestra actitud acercarnos a ellos, ayudarles a dejar la vieja manera de vivir y que sean vestidos con calzado nuevo, con vestidura nueva, con anillo nuevo, y llamarlos siervos e hijos de Dios, y caminar con ellos, cultivarles que disfruten de su primer amor y que ese espíritu de evangelismo en amor venga sobre sus vidas para que ellos puedan predicar y servir a Dios. Es importante reconocer que el amor hacia los nuevos creyentes es un amor paciente, amable, no es orgulloso, no es jactancioso, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. No busca lo propio, sino que es un amor digno de glorificar a Dios. También, entendiendo que el amor es un elemento para el evangelismo tan importante, también debemos evaluar nuestras actitudes hacia nosotros. ¿Con qué ojos nos vemos? ¿Nos vemos como una persona llena de dificultades, de errores, de faltas? ¿O nos vemos como Cristo nos ve? Hombres y mujeres cambiados por Él. Cuando te miras a ti, ¿qué ves? Hijo, mujer de Dios. Tienes que ver esa persona que Dios te ha llamado a ser. Libre de frustración, de envidia porque los demás hacen y yo no hago, de hipocresía, de celos, de egoísmo. Tienes que comprender y aceptarte que aunque hayan limitaciones en tu vida terrenal, en tu carne, en tu humanidad, en Cristo no hay limitaciones. Dios usó a Moisés cuando él era tartamudo. Dios usó a Jeremías cuando se sentía muy joven. Dios usó a Abraham cuando se sentía un anciano. Dios quiere usarte a ti, a pesar de las limitaciones que tú puedas ver. Debemos decirle: Señor, me acepto tal y como soy. Aquí están las debilidades que aborrezco en mí. Las someto delante de ti. Tú eres mi fortaleza, suficiente para hacerte cargo de ellas, para hacer de mí un gran hombre, una gran mujer. Tú pagaste todo mi pecado en la cruz y sé que tienes un plan perfecto para mí. Así que yo quiero vivir en ese plan, quiero vivir bajo tu gracia, quiero creer que me has dado autoridad para predicar a otros. Mientras no sepamos y estemos claros en nuestra identidad en Cristo, menos vamos a poder ser eficientes al predicar del Evangelio de Dios. Debemos tener una actitud humilde. Aún tener una concepción de uno no debe convertirse en verme más de lo que soy o menos de lo que soy. Debo estar humilde, ser ejemplo de humildad. Si hago algo bueno que bendice la vida de otra persona, siempre recordar que ha sido así porque es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así que si llegamos a llevar a muchas personas al Evangelio, a entregarse a Cristo, debemos entender que la influencia para que una persona llegue a Cristo son personas que han orado, otros que han dado ejemplo, que han sido testimonios, libros que han leído, predicaciones de varios años que han escuchado, canciones que han ministrado a su vida. Y por eso cuando de repente alguien se entrega a Cristo porque tú le presentaste el Evangelio, no es un fruto solamente tuyo. Tú eres parte de esa semilla que recoge la cosecha que muchas otras personas han sembrado.
Así que el evangelismo se tiene que hacer con entusiasmo. No consideremos a nosotros mismos y a nuestra obra con entusiasmo. Debemos hacerlo, debemos entender de que Dios nos ha rescatado y de lo que ha hecho con nosotros es tan grandioso que Él lo quiere hacer con otras personas. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiera diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El celo y el fervor son actitudes que indican entusiasmo por la obra de Dios. Apliquemos a Colosenses 3:23, que nos habla de que no debemos sentirnos ni superiores ni inferiores, sino tener nuestra identidad en Cristo y con entusiasmo, con humildad, aceptando nuestras limitaciones, poder ser de bendición a los que llevamos el Evangelio de Cristo. Es importante que en nuestro amor entendamos cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para que otros me feliciten? ¿Lo hago para hacerme famoso? ¿Mis motivos son débiles o son fuertes? Si tengo motivos equivocados, mis acciones serán equivocadas. Si tengo motivos correctos, mis acciones serán correctas. Si tengo motivos débiles, mi obra será ineficaz. Si tengo motivos fuertes y correctos, podré hacer una obra eficaz. Muchas veces en las iglesias hacemos grandes eventos y no vemos resultados. No vemos juventud consagrada, no vemos personas realmente entregando su vida a Cristo. Nos preguntamos, ¿será que los motivos son equivocados? O quizás son correctos, pero son muy débiles. No entendemos la magnitud de lo que es entregar el Evangelio. Nuestros motivos deben llevarnos a nosotros a una relación con Dios. El motivo debe ser obedecer a Dios. Agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Pablo, debo predicar lo que por gracia he recibido, por gracia lo debo dar. Debo predicar para que la causa de Dios sea que Él triunfe, que Él sea exaltado, que Él sea el trofeo que yo levanto para que otras personas puedan ser bendecidas. Nuestro motivo debe ser de agradar a Dios. Agradarlo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, motivados y esperando por el momento en que vidas sean cambiadas para la gloria de Dios. Porque si hay alguien que se goza y que se alegra cuando una persona llega a los pies de Cristo, es el Señor. Nuestros motivos con respecto a las personas. Debemos desear ayudar a la gente. Si usted ama a una persona, deseará ayudarla en cualquier manera que sea posible. Si su hermano estuviese atrapado en un edificio con llamas, usted arriesgaría su vida para salvarle. Pero ¿y qué cuando los perdidos les espera un destino de las llamas de la eternidad separados de Dios, un infierno sin la presencia de Dios? Si comprendemos esa eternidad de la cual la palabra nos habla, debe producir en nosotros la motivación de predicar la palabra de Dios. Otra motivación debe ser que el reino de Dios venga a reinar en nuestros corazones. Que Dios, el príncipe de paz, sea el único que pueda traer paz, alegría, amor, solución a los problemas de la humanidad. Y nuestro deseo es que si queremos que el reino de Dios sea establecido en la tierra, debe haber en nosotros el deseo de que otros le conozcan. Hay psicólogos que dicen que tenemos ciertos deseos naturales, fuertes, que nos impelan a una acción. Si estos no están equilibrados por el amor hacia Dios y por el amor a la gente, podemos constituirnos en personas egoístas. Solamente vivimos para nosotros, sin un propósito. Hay tantas personas que no conciben el hecho de que un pastor se dedique a tiempo completo para enseñar a la iglesia, o que una persona preparada se dedique a ser misionera entre indígenas en una tribu. ¿Por qué? Porque la relación consigo mismo es una relación engañosa,
buscan el éxito para ser realizados ellos nada más, alcanzar riquezas materiales, pensando que toda esta fama y gloria es la que les va a dar propósito y sentido en la vida. Pero en realidad la verdadera recompensa y el verdadero éxito, la verdadera satisfacción personal es cuando nos gozamos en el servicio de Dios, cuando nos gozamos en el triunfo que damos a Jesús cada vez que hacemos evangelismo con poder, cada vez que estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios en el evangelismo. Otra motivación es el deseo de tener compañía. Deseamos estar con gente a la que amamos. Esta es una motivación de 3 vías para el evangelismo. Primero, deseamos estar seguros de que nuestros seres amados estén con Cristo en el cielo con nosotros. Deseamos tomar parte en la obra evangelística de la iglesia, por cuanto hay verdadero gozo en el trabajo compartido con los hermanos en Cristo. Y tercero, anhelamos esa compañía especial con Cristo mientras nos lleva consigo a la larga senda que recorremos en esta tierra buscando a las ovejas perdidas. Así que el deseo de que esta obra misionera, esta obra evangelística, esta obra de entregar la semilla de paz sea realizada depende de nuestra actitud. Dios nos necesita, somos instrumentos, Él lo planificó de esa manera, que sería el Espíritu Santo el que nos impartiría poder para ser instrumentos para predicar el Evangelio. Hay ángeles que desearían predicar, pero Dios ha dejado esa tarea, ese privilegio, ese honor a nosotros los seres humanos. Así que consagrémonos para el Señor, vivamos para Él, en mente, en cuerpo, en alma. Dediquémonos a su obra. No sé qué haces, no sé a qué te dedicas, no sé cuál es tu profesión, pero donde tú estés, dile al Señor, por amor a Él, por amor a las almas, por amor a lo que Dios ha hecho en ti. Dile, Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Quiero sembrar semilla de paz, de justicia y de salvación en todo el que venga en contacto conmigo. Mi oración es que el Señor guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón de un amor egoísta, guardes nuestras actitudes y nuestras motivaciones para poder ser portadores de gracia, portadores de salvación. En la jornada número 2 encontramos un estudio individual y en la pregunta número 3 dice: dé por escrito su impresión personal sobre el llamado de Dios para su vida. Conforme usted medite sobre este mensaje o prepare un plan de acción que le hará ser un canal del poder de Dios a su generación. Pasamos tiempo meditando en nuestras finanzas, nuestro futuro, la carrera de nuestros hijos, qué voy a hacer mañana, cómo voy a ascender más en el trabajo. ¿Qué tal si tomamos un tiempo los que son casados como matrimonio, como pareja, como familia, los que son solteros con una amiga, con un amigo, o a solas con el Señor, y dibujar, hacer un mapa mental y decir: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo para ofrecer, pero tú me has llamado y me das autoridad, me impartes, me revistes con dones, con talentos, con tu espíritu. ¿Cómo puedo ser un evangelista donde estoy? Sin montarme en un avión, sin ser misionero y sin estar en un púlpito. ¿Cómo puedo vivir este evangelio de poder? Porque donde yo vivo un evangelio de poder, allí habrá salvación. Allí el nombre de Jesús será exaltado. Así que espero que con esta lección puedas salir de este lugar dispuesto a amar a Dios, amarte a ti mismo, amar al prójimo, amar a la iglesia, amar al pecador, tener motivaciones correctas para ser un instrumento de bendición a las demás personas. Que Dios te bendiga.